a rendir cuentas acerca de quién los está financiando, y pues cuando no hacen eso, entonces incurren en delitos electorales. ¿Sí? Ahí vamos bien. Hablábamos de nepotismo, correcto, favoritismo, clientelismo. Y cliente, eso. ¿A qué se refería eso? ¿Se recuerdan? Nepotismo. Sí. Exactamente, únicamente. Hay una pregunta. El tema de puestos de confianza o cargos de confianza, Claro, o sea, ¿no se contrapone más o menos con ese criterio de meritocracia? Sí. Y es bastante utilizado sobre todo en la designación de ministros, o en la designación de funciones. Exactamente, porque se supone, pues tienen esa definición. Se supone que ahí el criterio que define ese cargo es únicamente el de tener confianza cercana. Pues uno esperaría que hubiera también algún tipo de criterio técnico, pero en principio no es así. Entonces, por eso, principalmente esto se aplica. Entonces, aquí hablábamos, decíamos que hay un mecanismo que es la función pública, y entonces aquí hay procesos de meritocracia, rendición de cuentas. Por ejemplo, con la declaración de rentas, ¿se acuerdan que les dije que las personas entonces que entran a un cargo público, a un cargo en la función pública, pues debería superar procesos de meritocracia, rendición de cuentas con la declaración, es decir, cuánto tenía, declaración de renta, es decir, cuánto tenía al momento de comenzar, y pues cuánto tienen al finalizar su cargo, pues para ver que no se hicieron millonarios por el sueldo que les estaban pagando. Y claro, eso no aplica a lo que dices, a los cargos de confianza. De hecho, lo más grave es que usualmente no aplica a los cargos de mayor jerarquía. Esto de toma de decisiones en este caso. Exactamente. Exactamente. Entonces, pues yo no conozco un país en el que, por ejemplo, a los ministros tengan que presentar un examen. ¿Sí me entiendes? Uno pensaría que los ministros deben tener algún tipo de conocimiento mínimo acerca del cargo, del tema. Si es el ministro de Comercio o de Economía, pues, se supone. Entonces, pues, bueno, los ministros de Economía, de Hacienda, usualmente son economistas. Pero encuentra uno casos de ministerios de salud o de educación que llegan personas que muchas veces no tienen prácticamente, ¿verdad? No tienen nada que ver con los temas. Claro, por ejemplo, en Perú normalmente se distribuyen, ¿cómo se llama?, o economistas o abogados todas las carteras. Exacto, exactamente. Entonces ahí vamos a tener que exigir procesos de meritocracia, sobre todo, pues, incluso en los cargos de confianza más importantes. Pero en este tipo de cargos, ¿qué proceso de meritocracia se podría pedir? Yo, por ejemplo, sí exigiría algún tipo de conocimiento mínimo, ¿me entiendes? Es decir, el ministro de Comercio Exterior, pues, algo sepa de comercio exterior, y ahí lo que se hace usualmente es muy sencillo. Los procesos de meritocracia no es que una entidad del Estado tenga que diseñar un examen o algo por el estilo, sino es muy sencillo. Los departamentos de función pública contratan a una universidad y la universidad decide qué es lo mínimo que una persona debe saber para ocupar ese cargo. Entonces las personas se presentan, hacen los exámenes en las universidades, usualmente las universidades públicas se encargan de esos procesos, y la universidad pública da su criterio de quiénes son los más calificados para eso. Pero eso nunca pasa, casi nunca pasa en el caso de los ministros, por ejemplo. Y debería, a mi criterio, pues debería pasar. No necesariamente que sea un doctorado en el tema, pero pues si lo es, mejor aún. Pero sí que sepa lo mínimo, pues esperaría uno que sepa lo mínimo, y eso para controlar entonces el favoritismo. Y bueno, para controlar el clientelismo y todo ese mercado de favores durante las campañas, entonces esto aparece acá, controla el financiamiento electoral.
Entonces decíamos que en general todo esto debería estar atravesado por la rendición de cuentas, que en inglés usualmente lo llaman como accountability. Entonces la sociedad civil, pues es donde estamos nosotros ahorita, aquí. Espero que en algún momento nosotros pasemos a ser los decisores de política pública, no necesariamente los políticos, como hablábamos con Cristian, pero sí los decisores, los que ayuden a diseñar y ejecutar la política pública del Estado. Entonces ahorita estamos en sociedad civil, y como sociedad civil debemos exigir rendición de cuentas a los funcionarios públicos, incluso no solo a los funcionarios públicos, sino a medida que la corrupción se vuelve más compleja, incluso el sector privado, los empresarios, también adoptan compromisos de rendición de cuentas. Puede que no por ley estén comprometidos, pero por ejemplo un gremio de empresarios que quiera comprometerse a no incurrir en corrupción, entonces existe algo, por ejemplo, que son los pactos. Entonces encuentra uno pactos anticorrupción, pactos por la integridad, y es básicamente que la sociedad civil convoca a los empresarios y a los funcionarios públicos, y todos pues hacen como un acuerdo de respetar los principios mínimos de integridad y de rendición de cuentas. Entonces ese es un mecanismo que nosotros vamos a poder utilizar y exigir. Esto pues con miras a aumentar la transparencia, porque como hablábamos ayer, lamentablemente pues los funcionarios públicos no se caracterizan, en general los seres humanos no nos caracterizamos por ser ángeles todo el tiempo. Entonces pues necesitamos controles. A medida que no haya controles, pues las personas tienden a distorsionar sus poderes o su función, entonces pues aparecen los problemas que aparecen. Entonces por eso la rendición de cuentas y la transparencia es uno de los principios más adoptados y promovidos en general en el mundo para luchar contra la corrupción. ¿Okay? Ahorita vamos a ver en qué momento la rendición de cuentas comienza a quedarse corta como mecanismo para luchar contra la corrupción y ya tiene que pasarse a los mecanismos de investigación, a fortalecer los mecanismos de investigación, juzgamiento y sanción penal. Pero por ahora quedémonos con el concepto tradicional de corrupción. Estábamos hablando que esas dádivas son muy recurrentes, son muy generalizadas y se adoptan como una norma con todas las distorsiones que hablamos ayer. Entonces hablamos de corrupción sistémica, que comienza a ser parte ya del sistema del Estado o peor aún del sistema social. Toda la sociedad comienza a funcionar a partir de la trampa y de la corrupción. Entonces ahí, por eso decíamos ayer, básicamente todo se vuelve la sociedad, los principios comienzan a aplicarse patas arriba, yo decía. Es decir, literalmente casi todos los mecanismos y los valores y los principios sociales comienzan a funcionar al revés. Entonces yo les ponía una imagen acá para llamar la atención en el hecho de que este soborno, el soborno a un policía, el soborno a un policía, el soborno a un funcionario público para que tramite más rápido una solicitud, para que le reconecte la luz, si a uno se la cortan, entonces hay gente que le paga a la persona, en lugar de ir a pagar la deuda, le paga ahí rápido a la persona para que no le corte la luz o el agua, etc. Todos esos son mecanismos de corrupción de baja escala, caracterizados por el soborno, ¿listo? Que se pueden convertirse en corrupción sistémica si son muy generalizados, pero pueden convertirse en algo aún más grave, que es lo que se denomina usualmente como gran corrupción o macro corrupción.
teniendo en cuenta, por ejemplo, el nivel de sobornos, la cantidad de sobornos que se pagan y la cantidad de personas involucradas. Este delito es relativamente sencillo de investigar. Bueno, aprovechando que estamos entre abogados, entonces podemos hablar de eso. Esta acción, este acto, este delito es relativamente sencillo de perseguir penalmente, porque pues uno lo que tiene que demostrar es eso. Es decir, si somos fiscales y ya jueces para lograr una sentencia, lo que tenemos que demostrar es que efectivamente pasó eso. Y aquí hablamos de dos actores involucrados, dos personas. Para que sea corrupción, obligatoriamente una de las dos personas tiene que ser un funcionario público. Entonces, por eso se tiende a generalizar el hecho de que para la corrupción siempre se necesita un privado y un público. El corruptor y el corrupto, el que se deja corromper y el que está pagando y el que está recibiendo. ¿Listo? Entonces, ese es, digamos, el discurso más clásico, generalizado, adoptado, tanto teóricamente como en términos de política pública. La política pública, las medidas anticorrupción, en la mayoría de países tienden a concentrarse en eso, en identificar al que paga y al que recibe el pago. Pero en casos de ya no de corrupción, esto entonces ustedes van a ver que lo llaman corrupción de baja escala, petit corrupción, como corrupción pequeña, caracterizada siempre por el soborno. Pero claro, aquí no estamos hablando de procesos más complejos como lo que alcanzamos a hablar ayer del financiamiento electoral ilícito. ¿Se recuerdan? Que hubo un empresario, le daba dinero a un político. Exactamente, y luego ya metiendo a un tercer agente que es un lobista, que comienza a gestionar pagos y favores, etcétera, etcétera. Ahí no estamos hablando de esos procesos. Entonces, por eso una preocupación recurrente es el hecho de que pensar en la corrupción, únicamente en esta corrupción, pues no nos distrae de identificar y perseguir, o digamos sancionar moral y penalmente la corrupción de gran escala, la macrocorrupción. ¿Okay? Entonces, sobre todo en términos de un movimiento social que quiera decir no a la corrupción, no podemos perder de vista los dos tipos. Es decir, tenemos que promover el no a la corrupción a nivel micro, acá, pues para que la gente se acostumbre a adoptar la legalidad como una norma social, no al contrario, como es ahora. Pero a la vez tenemos que prestar atención y también exigir y luchar y rechazar la macrocorrupción, la corrupción de gran escala, la corrupción en las campañas políticas, o como algunos casos que vamos a ver ahora, la corrupción que implica pagos de sobornos millonarios, ¿okay? Que es el caso que ustedes ya han escuchado mucho en Brasil y ahora en Perú, que comenzó en Brasil bajo el nombre de Lava Jato, que fue una operación judicial, y pues que aquí a Perú también llegó. Si ustedes se fijan, ese caso consiste en básicamente funcionarios de muy alto nivel que recibieron eso, pero no así, porque eran pagos tan millonarios, y estamos hablando de 1, 3, 5 millones de dólares, que pues es imposible que el que pagaba, la empresa, entregara un camión lleno de dinero, entre otras cosas porque es tanto dinero que el funcionario que la recibe no puede coger ese dinero y simplemente anotarlo en su declaración de renta y decir que compró una nueva casa con un dinero que le pagaron por un soborno.
¿Ok? Entonces ahí comienza el esquema a complejizarse muchísimo, porque entonces el funcionario público que recibió el soborno tiene que blanquearlo. Entonces aparecen procesos de lavado de dinero. Entonces este escenario se comienza a complejizar mucho más. Pero es muy importante que lo entendamos, porque esa es la corrupción gigantesca que lleva pues, a que la calidad de vida y los indicadores de desarrollo humano caigan completamente. Porque cuando se pagan millones de dólares en sobornos, esos millones de dólares se deberían haber invertido en lugar de pagárselos a un funcionario público. Se deberían haber invertido para fines sociales, para lo que se supone que funciona el Estado. Este acto, ustedes pues a medida que se vayan profundizando en sus cursos de penal, van a ver que casi todos los códigos penales actualmente tienen un capítulo dedicado a delitos, algunas veces es delitos contra la administración pública, a veces los llaman delitos contra la moral pública, a veces aparece como delitos de corrupción, entonces aparece por ejemplo el cohecho, eso, y dentro del cohecho se habla del cohecho activo, que es el que paga, el cohecho pasivo, que es el que recibe, a veces hay cohecho impropio por vía de terceros, etcétera, etcétera, ¿okay? Pero no nos vamos a concentrar en eso porque espero que en sus cursos de penal les puedan profundizar eso más adelante. Pasemos entonces más a lo que usualmente no se mira en cursos de penal. Tenemos un poco algo de eso. Entonces, para mantener aquí presente, decíamos que tenemos un privado y vamos complejizando el esquema. El privado que le paga dinero a un funcionario público. ¿Ok? Ese es entonces, aquí mantenemos el esquema de corrupción básica de pequeña escala. Este dinero, analicémoslo en esta escala. Este dinero, claro, al funcionario público le parece pues una maravilla, es como si apareciera básicamente caído del cielo. Pero, a ver, pensemos, pongámonos en el papel de los privados, del actor privado, del particular, no del funcionario público, sino del actor particular. Entonces, por ejemplo, César, tú eres digamos una persona que tienes tu sueldo, trabajas como un cliente, tienes que pagar lo que hablábamos ahorita, una multa o lo que sea, un servicio público, o sí, digamos una multa de tránsito, y entonces prefieres pagar este soborno a pagar el servicio público o la sanción, incluso si es una multa. Este dinero, ¿cuál es el primer efecto que tiene el hecho de que este dinero vaya al funcionario público y no vaya al Estado? ¿Qué es lo primero que pasa? Si ese dinero que debería ir del privado al Estado en forma de impuestos o de multa o de pago por un servicio no vaya, sino que va al funcionario público, ¿cuál es la primera consecuencia? Quitan la sanción.
Ok, sí, exactamente. La primera consecuencia es que puede que tú ganes en el corto plazo. Pero ¿qué le pasa al señor Estado? Que deja de recibir esa cantidad y no lo puede utilizar para lo que debería utilizar. Exactamente. Y el Estado se supone que utiliza ese dinero ¿para qué? Colegios, hospitales, carreteras. Exacto. Para esos públicos. Exactamente. Para garantizar los derechos del privado, de nosotros mismos. Entonces, en el corto plazo, si el Estado no recibe el dinero, en el largo plazo, si el Estado no recibe el dinero que debería recibir, salud. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el Estado no va a tener dinero. Y si el Estado no tiene dinero, pues entonces, ¿qué pasa? Lo que acabamos de decir, no puede construir hospitales, no puede pavimentar, no puede tener exactamente, no hay educación, no hay salud, no hay saneamiento básico, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, en términos de ganancia, yo como privado en este esquema gano algo en el corto plazo. Gano el plus de goce. Exactamente. Pero en el mediano y largo plazo, ¿qué pasa? Pierdes. ¿Okay? Porque entonces termino viviendo, es lo que nos pasa, que terminamos viviendo en una sociedad que nos da muy poco y que no garantiza nuestros derechos básicos. Entonces, listo. Eso cuando estamos hablando a nivel micro. Ahora les presento. Bueno, entonces recapitulemos. Aquí hay unas cifras antes de pasar a lo macro. Entonces, esto ya está muy estudiado. ¿Okay? Ya se han estudiado mucho los efectos de la corrupción. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una unidad en el índice de percepción de la corrupción. Y ahorita vamos a ver todo esto cómo se mide. El índice de percepción pues, se refiere a eso, es a un índice que genera transparencia internacional. Ahora vamos a ver el comparativo. Entonces, Transparencia hace unas encuestas, Transparencia Internacional, la ONG grande que está en Alemania, con sede en Berlín, hace unas encuestas cada año a las personas para ver la gente cómo percibe la situación de corrupción en su país. Y entonces a partir de eso, pues asignan un índice a cada país y así uno tiene una idea de cuáles son los países, no necesariamente más corruptos, sino donde la gente siente que el país es más corrupto. ¿Okay? Porque no está mirando victimización, sino únicamente percepción. ¿Ok? Dime. Claro, ese tema. Normalmente, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay mucha diferencia entre la percepción y lo que realmente es? Mucha diferencia no. Sí hay unos fenómenos, por ejemplo, en los fenómenos delictivos, siempre la percepción es mayor, es un poco mayor a la situación. Y, por ejemplo, el ajuste, cuando uno logra ajustar la victimización, esas mejoras, por ejemplo, si realmente mejora la situación de seguridad en un barrio o en una ciudad, mejorar los indicadores de victimización no se traduce inmediatamente en mejora de la percepción. Entonces, aunque la gente realmente esté más segura en términos estadísticos, se sigue sintiendo inseguro. Pero hay unos fenómenos delictivos tan difíciles de medir en términos de victimización porque no se registra, porque la gente simplemente no va y pone la denuncia, o porque, bien sea por falta de confianza o porque pues, hay unos delitos tan complicados como por ejemplo el maltrato doméstico, las violaciones, hay muchísimos registros. Entonces es muy difícil tener las estadísticas reales de la victimización. Entonces pues ahí uno tiene que trabajar con el aproximado, que es la percepción. Entonces este es el índice que se utiliza para tomar políticas públicas. Es uno de los índices. Ahora vamos a ver los otros. Este es uno de los índices y es muy utilizado a nivel mundial porque fue uno de los primeros índices que logró incluir a la mayoría de países. ¿Okay?
Entonces, gracias a que Transparencia Internacional tiene capítulos en prácticamente todas las regiones del globo, gracias a eso, entonces se puede hacer un comparativo, se puede comparar la situación de percepción de corrupción a nivel mundial. Y como fue una de las primeras, entonces pues se ha vuelto una de las más utilizadas, incluso en términos de política pública. ¿Okay? Y aquí que tenemos un aumento de una unidad en el índice de percepción, algunas veces está asociado, podría estar asociado con una disminución del 0.07% del PIB, es decir, de toda la economía, de todo lo que se produce, todo lo que se exporta, toda la actividad económica de un país disminuye en esta proporción con un aumento en el índice. Y el efecto es aún mayor para países de ingreso medio y alto, lo cual pues, no es nuestro caso acá. Entonces miremos otras. Esto pues es como casi obvio, pero pues se los traigo con la referencia para que estas referencias aparecen en el libro que les mandé. Entonces hay un montón de bibliografía que ustedes pueden utilizar. Obviamente contribuye a adoptar modelos insostenibles de desarrollo, porque para que el desarrollo social funcione, pues uno necesita que esto no pase y que el dinero circule entre la sociedad al Estado, es decir, no el dinero que sostiene la economía, sino el dinero que sostiene el desarrollo social y la garantía del cumplimiento de los derechos, sobre todo en estados, digamos en la mayoría de estados contemporáneos en los que existen actualmente. Casi todos los estados actuales, ustedes saben que son estados, la mayoría son estados sociales de derecho, se dice que es un estado social de derecho, lo cual quiere decir que el Estado existe para garantizar unos derechos básicos de sus ciudadanos. Pero ya vimos que el Estado no tiene los recursos, pues simplemente no puede garantizar nada. ¿Y qué pasa? Pues que cada uno tiene que defenderse como pueda, que es en lo que terminamos muchas veces actualmente. Pues no se puede ir a un hospital público a recibir la mejor atención, ni se puede ir a la policía a recibir protección, sino que pues cada uno tiene que defenderse por su propia cuenta. Entonces esa defensa individual pues es insostenible en el largo plazo, y por eso pues esto se documenta. Y esto pues, si ustedes van a mirar estos artículos con detenimiento, pues esto se vuelve evidente en regiones de, por ejemplo, África Central, en los que incluso se llega a hablar algunas veces de estados fallidos, en los que en países en los que ya esto es tan generalizado que el estado es prácticamente inexistente. Entonces se habla de un estado fallido. Cada uno tiene que defenderse como pueda. No hay un estado que intervenga y que garantice la salud, la educación, el saneamiento básico, que haya alcantarillas, que tengamos agua. Entonces pues cada uno tiene que defenderse. Entonces en esas regiones de África Central sobre todo, en alguna medida Centroamérica y en alguna medida el sureste asiático, pues los modelos de desarrollo, como ustedes saben, lamentablemente no han sido los esperados, sobre todo por tema de corrupción. Esta parte es muy interesante y muy importante, porque en algunos casos, o sea, uno puede incluso decir que la corrupción en pago de sobornos se convierte en un impuesto adicional, aunque la gente piense que haciendo esto está, por ejemplo, evadiendo impuestos y que está ganando en el corto plazo, como lo que hablábamos ahora con César. Aunque uno pueda pensar eso en el corto plazo, cuando el soborno se vuelve recurrente y generalizado, entonces yo tengo que pagar un soborno para todo. ¿Sí me siguen?
para cualquier servicio del Estado por el cual no debería pagar de mi bolsillo, porque yo ya estoy pagando impuestos. En nuestros países a veces, si bien en algunos casos el pago hay un tipo de impuesto que es el pago de la renta, en el que uno dice durante un año cuánto gané y de eso al final del año yo tengo que pagar, pero hay otros impuestos que son los impuestos al consumo, ¿okay? Que yo no tengo que declarar nada, sino cada vez que compro algo ya estoy pagando impuestos. Entonces, por más que yo evada el pago de renta, por más que yo me crea súper inteligente y no pague impuestos, cada vez que compro algo estoy pagando impuestos. ¿Ok? Y si además de esos impuestos, entonces cada vez que voy a pedir una cita médica me toca pasarle un dinerito a la persona que hace las citas para que me la dé. O si cada vez que necesito poner una denuncia tengo que pasarle un dinero al policía para que me tramite la denuncia y yo pueda pedir un seguro o algo así. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy pagando un impuesto adicional. El soborno se convierte en un impuesto adicional al que ya estoy pagando. Pero ¿qué es lo más grave? Miren cómo está redactado. Cuando los sectores más pobres pagan sobornos, destinan mayor proporción de ingresos que la clase media y alta. ¿Qué quiere decir eso? Si el que instala, el que instala el agua, la persona encargada por la empresa de acueducto para ir y habilitar ya el funcionamiento del fluido de agua cuando hay una construcción nueva, supongamos que la persona que hace eso, a esa persona le gusta cobrar 100 soles para ir rápido. Si no, entonces le toca uno esperar lo que hablábamos ayer, esperar meses hasta que lo quiera atender. Entonces digamos que el señor ya tiene su tarifa, entonces siempre dicen, no, mi señor, solo le encargo una colaboración de 100 soles y eso mañana mismo le queda hecho. ¿Okay? ¿A quién afecta más el pago de esos 100 soles? Al millonario que tiene una torta de ingresos así de grande y que paga esos 100 soles para que vayan y le habiliten el agua en su mansión nueva o en su hacienda, o al resto de nosotros que tenemos una torta de ingresos pequeñita, no así gigante, sino pequeñita, y que tiene que pagar también esos 100 soles para que le conecten el agua en su construcción. ¿A quién afecta más pagar esos 100 soles? ¿Al que tiene esto o al que tiene esto? ¿A quién? Que tiene menos. Proporcionalmente 100 soles en esto no es nada, pero en esto es muchísimo. Entonces, ¿a quién afecta más el pago de sobornos? Exactamente. Y como ya sabemos, nuestras sociedades son principal y generalizada, de manera generalizada, está constituida por personas de bajos ingresos. ¿Okay? Entonces, no solo es un impuesto, rápidamente se convierte en un impuesto, sino que además se convierte en un impuesto que afecta más gravemente a los más pobres de una sociedad. Y bueno, por eso entonces se define como un impuesto regresivo, porque en lugar, la idea de los impuestos es que el Estado pueda garantizar servicios de manera uniforme a todo el mundo. Pero cuando ese no es el caso, entonces solamente los que tienen dinero son los que acceden a algunos servicios y los que no tienen dinero pues quedan excluidos, y la mayoría del país entonces vive sin salud, sin educación, etcétera, etcétera. La idea de los impuestos es que eso no suceda y que todos reciban de manera uniforme los servicios. Pero se dice que es un impuesto regresivo cuando no cumple ese propósito, sino que separa aún más la brecha
entre los ricos, muy ricos, y el resto de la sociedad. Entonces por eso se habla de un impuesto regresivo. Una pregunta, ¿sería mejor invertir en la mediana clase o en los de baja clase? O sea, si digamos tenemos 3 clases, la alta y la mediana y la baja, ¿en cuál sería mejor invertir? ¿En la mediana o en la baja? Lo más, o sea, uno obviamente depende de la corriente que te responda. Si le preguntas eso a un neoliberal hipercapitalista negociante de Wall Street, te dice que a ninguno de los dos. Que esos dos, los de clase media y clase baja, son en realidad unos perezosos que no han querido trabajar. Entonces no, metámosle a los ricos, porque ellos sí saben producir. ¿Sí me entiendes? Eso si le preguntas así a un hipercapitalista neoliberal salvaje. Pero si le preguntas a una corriente más progresiva, a la que le interese no que haya unos hiperricos, sino que la mayoría de nosotros estemos bien, entonces lo que te va a decir es que lo más importante es hacer crecer la clase media. ¿Okay? Es decir, lo más importante no va a ser que la clase media se vuelva rica, sino que aumentar el número más pobres, el segmento más pobre de la población, pasen a la clase media. ¿Okay? Porque a medida que haya una clase media más fuerte, entonces el piso de pobreza disminuye. Y ya en la clase media, pues es como vivimos todos, es decir, que tenemos algún poder adquisitivo, no gigantesco, no podemos pues, llegar aquí a la universidad con camionetas, ninguno de nosotros tiene, los padres nos regalan millones de soles para comprar carros finos, pero pues digamos tenemos para comprar nuestro móvil, podemos tener internet, podemos comprar nuestra ropa de vez en cuando. Si nos salimos de esa clase media, entonces caemos en el segmento totalmente atrapado en pobreza. No se puede comprar nada. Y si no se puede comprar nada, básicamente no hay mercado. ¿Okay? Y si no hay mercado, no hay quien compre, no hay quien venda, y las economías se estancan completamente. ¿Listo? Y pasa lo que pasa, pues se llegan a distorsiones, o sea, cuando la economía está totalmente estancada, se llegan a distorsiones tan graves como la que se está viendo actualmente en Venezuela, por ejemplo. ¿Listo? Ni siquiera hay dinero, no hay mercado, no hay actividad económica, entonces nadie compra, nadie vende, todo está estancado completamente, no hay efectivo, ni siquiera, que se dispara tanto la inflación. Los precios comienzan a aumentar porque la gente tiene la ilusión de que necesita cobrar más de manera urgente para poder ganar algo de dinero, pero eso es una completa ilusión porque el punto es que no hay dinero circulando en la economía. Entonces se disparan los precios, se llega a una hiperinflación y entonces comprar una bolsa de leche, para comprar una bolsa de leche se necesitan bolsas de billetes, y como todo tiene un precio tan distorsionado, entonces el efectivo desaparece y la gente ni siquiera tiene efectivo, no hay efectivo, no se puede sacar efectivo de los cajeros. Bueno, se vuelve un caos económico completamente. Para que eso no pase, uno debe garantizar una clase media saludable, es decir, con unos ingresos no estrambóticos, pero sí que puedan comprar, vender, que permitan una dinámica de mercado básica. ¿Okay? Entonces, por eso, pues en la mayoría de países, y en realidad, por ejemplo, los países, no necesariamente los más ricos, pero sí los que tienen los mejores indicadores de calidad de vida, los mejores indicadores de salud, de educación, de felicidad, para excepto en los casos extraños como Colombia, que a veces aparece con indicadores de felicidad altísimos. Los países que en realidad registran los mejores niveles de desarrollo humano, etc., son por ejemplo los de Europa del Norte, que eran también los que decíamos ayer, que son los que aparecen con menos niveles de corrupción. ¿Okay? Tanto en percepción como en otros indicadores que ahora vamos a ver.
Y en Europa del Norte, en realidad, en esos países como Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, lo que se encuentra es que no hay esa brecha tan abismal entre ricos, hiperricos y pobres, superpobres, como en nuestras sociedades, como en América Latina. No hay esa brecha tan abismal, sino que por vía de los impuestos se logra lo que les decía ahora, se logra que en general la mayoría de personas tengan un mismo nivel de acceso a educación y a salud, y entonces esa brecha disminuye y tiene uno prácticamente a toda una sociedad viviendo en clase media, pero es una clase media que tiene garantizada su salud, su educación, y que en esa medida pues pagan más impuestos, porque pagan impuestos, digamos, con gusto. Claro, pagan la carga impositiva, exactamente, eso iba a decir, la carga impositiva es altísima. Una persona puede pagar en impuestos, tanto de consumo como de renta al año, un 40% de sus ingresos. Eso quiere decir que todo lo que uno gana, de todo lo que recibe en el año, la mitad fácilmente se le puede ir en impuestos. Pero ¿qué pasa? Si tienes garantizada la salud completamente de primera calidad, si tienes garantizada la educación también de primera calidad, con los mejores indicadores de educación a nivel mundial, si tienes garantizada la seguridad, ¿ok? No se tiene que gastar un solo peso en celadores que estén cuidando con un arma. Eso no existe, eso es una distorsión de una sociedad. La privatización de la seguridad es una distorsión que en principio no debería suceder. Entonces, si tú tienes garantizada la educación, la salud, la seguridad, si tienes garantizada la infraestructura, de manera que en todas las calles haya andenes, que haya espacios públicos bonitos, limpios, pues ¿qué pasa? Pagar ese 40% ¿Te resulta fácil? claro, resulta fácil y de hecho se hace con gusto. ¿Ok? Lo que no da gusto es cuando uno paga impuestos y ve uno que termina, que es la otra parte que vamos a completar ahora, ve uno que esos impuestos terminan ¿en dónde? En la casa del alcalde. Entonces la calle de la casa del alcalde está destruida, todo el barrio, pero el alcalde tiene una mansión de 2 pisos con columnas y vidrios oscuros. Entonces pues ahí obviamente no se pagan impuestos con gusto. Entonces sería la idea entonces a las personas de bajos recursos llevarlas a la clase media, esa sería la idea, porque en el Perú tuvimos un programa que se llamaba Beca 18. Beca 18. Ese programa era para que los estudiantes de bajos recursos, muy bajos recursos, bueno, chicos en general de pocos recursos, ingresen a una educación más o menos de calidad. Pero la idea es buena, ¿no? Pero el problema es que muchas de esas personas que accedieron a ese programa desertaron. Okay. Entonces solamente uno de 100 tal vez son los que dieron frutos, ¿no? Entonces no sé, yo creo que es mejor que reforzar más a la clase media, no tanto que subiéndola a esta, porque esta te va a dar un mejor control político, digamos así. Porque a esta, digamos que ya tienen como que una base, entonces van a ser mejores profesionales y van a hacer en mayor tiempo van a hacer un mejor desarrollo del país, claro. Porque te van a dar mejores profesionales, más eficaces, y van a ayudar a la educación de las personas de bajos recursos, y ahí sí entrarían, ¿no? O sea, porque si le damos, digamos, dinero de frente a una persona que tal vez no tiene la capacidad de administrarlo bien, pues la va a desperdiciar. Pero si tienes a una persona que tiene más o menos, puede que esta ayude a la otra y sea más eficaz. Ese es mi punto. Exactamente. Por eso, digamos, la política económica más básica y pues burda sería, por ejemplo, dar dinero a los pobres, más pobres, a las personas, o sea, digo pobres no en sentido peyorativo, claro, sino a las personas que viven en pobreza extrema. ¿Okay? Entonces, digamos que si yo quiero mejorar la situación, entonces yo digo, no, le voy a dar, no sé, 300 soles al mes a ellos.
Si uno no tiene unas condiciones institucionales en el contexto de esas personas que garanticen que esos 300 o 500 soles se van a utilizar pues para algo bueno, como educación, mejorar la comida, la alimentación, porque pues cuando se vive en situación de pobreza extrema, básicamente la falta de alimentación de calidad pues no lo deja pensar a uno, ni moverse. O sea, para que funcionen los lóbulos frontales y prefrontales, si recuerdan ayer que les decía esta parte, ok, la demanda de energía calórica es altísima, se necesita buena alimentación, muchas proteínas, etc. Y si uno está desnutrido todos los días, pues básicamente no puede pensar bien. Entonces, uno tiene que garantizar una alimentación mínima de calidad y hay políticas públicas para garantizar esa educación. De hecho, hay programas de Naciones Unidas, está por ejemplo el programa de alimentos Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que hace esas mediciones, esos cálculos, y para intentar llevar a la gente que vive en pobreza extrema lo mínimo que necesita alimentarse. Lo mismo con la educación, el mínimo de educación que se necesita, etc. Pero si tú coges a personas que ya están viviendo, a quienes ya están viviendo en ese tipo de situación, y les das 100 soles, y no tienes ninguna oferta de alimentación de calidad, si no tienes ninguna oferta de educación mínima, pues esos 100 soles se pueden ir, o bien sea en un par de tenis, o en cerveza, por ejemplo, lo cual pasa mucho, por lo cual, o sea, parece chistoso, pero de hecho se ha encontrado que, por ejemplo, los auxilios y las ayudas a las clases, al sector de pobreza extrema funcionan más y tienen más impacto cuando se canalizan por las mujeres, por ejemplo, por la madre cabeza de familia, ¿okay? Porque las madres cabezas de familia sí tienden a mostrar un compromiso moral real con el cuidado de sus hijos, por ejemplo, y entonces cualquier auxilio que llegue lo van a utilizar para la comida, para la educación, para la salud, mientras que cuando ese dinero llega exactamente se canaliza por el padre de familia, los impactos no tienen ese factor multiplicador. Entonces, volviendo a lo que decías, en efecto, no solamente, digamos, uno no solamente necesita darle dinero y aumentar el nivel de ingresos mínimo de las personas que viven en pobreza extrema, ese es un factor importante, sino sobre todo necesita uno una oferta institucional de instituciones ahí, ¿sí me entiendes? En ese sector. Es decir, incluso ya no en el sector demográfico, sino en el sector geográfico, porque como ustedes saben, en nuestras sociedades, sobre todo en la sociedad urbana actual, las personas que viven en pobreza extrema se concentran usualmente en un sector exactamente que aquí en Arequipa, por ejemplo, es la periferia. Hay otros modelos de ciudad que quedan en el centro y todo se desarrolla y quedan totalmente encapsulados en el centro de la ciudad. Entonces, incluso geográficamente se identifica y ¿qué es lo que se necesita? Que en ese espacio haya oferta institucional, haya algunas escuelas, colegios públicos con calidad mínima, que haya unos comedores en los que se sirva comida de calidad para garantizar pues sí, que esa ayuda se va a traducir en buena alimentación para que los niños, por ejemplo, puedan pensar y puedan ir a la escuela. ¿Sí me entiendes? Tiene que haber oferta institucional de seguridad. ¿Okay? Entonces, todos esos elementos se deben mejorar para lograr que efectivamente las personas que viven en pobreza extrema pasen a lo que uno consideraría una clase media en la sociedad. No basta con que ganen más, ¿okay?
Porque como hablábamos ayer, eso por ejemplo se logra con narcotráfico. ¿Sí me entienden? Sí. Es decir, en el barrio donde se concentra la población que vive en pobreza extrema, más pobre, a ese barrio puede llegar un narco y decirle: bueno, muchachos, vamos a meterle la chamba, vamos a trabajar, hoy les voy a pagar a cada uno 500 soles, solo necesito que me hagan estas vueltas. Y esos muchachos aumentan rápido el nivel de ingresos. Pero eso se va a traducir en mejorar la calidad de vida, en mejorar el nivel de educación, de salud. No se traduce en eso. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso tenemos que pensar en mejorar la oferta institucional de los menos favorecidos. Y usualmente, y lo que se ve siempre es que, lo que les decía, cuando la brecha no es tan grande y el más rico está a años luz del más pobre, sino cuando están un poco más cercanos, entonces la clase media tiende a empujar hacia arriba. ¿Okay? Entonces los más pobres de acá no son tan pobres como los más pobres de acá. Es decir, la persona más pobre en cualquier país de Europa del Norte, la persona más pobre no vive en el nivel de pobreza que la persona más pobre en Burundi, en África Central. ¿Sí me siguen ahí? Sí. El más pobre de acá, de Suecia, sería un millonario en comparación al más pobre de Burundi. ¿Ok? Claro, por eso se han cambiado este tema de pobreza, ya no solo se mide por índice de ingreso per cápita, sino por índice de desarrollo humano. Exactamente. Que lleva una serie de variables mucho más objetivas para poder ver Exactamente. Exactamente. Lo que importa es la calidad de vida, sino que la gente reciba más dinero, sino la calidad de vida. Y esa calidad de vida, pues bueno, afortunadamente lo dijimos ahora con respecto a qué pasa con las mujeres cuando las ayudas se canalizan con las mujeres. Esa calidad de vida entonces se afecta más aún cuando la corrupción obviamente afecta a las mujeres. ¿Ok? Entonces, la corrupción no solamente se convierte en un impuesto proporcionalmente más grave para los más pobres, porque si recuerdan que los 100 dólares, los 100 soles de soborno no eran nada para el millonario, pero eran muchísimo para el que gana poco. No solamente proporcionalmente es un impuesto mayor, sino que afecta aún más a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres usualmente son, sobre todo en sociedades caracterizadas por padres que abandonan a sus hijos, a sus familias, las mujeres son las encargadas de garantizar realmente la calidad de vida de sus familias. ¿Okay? Entonces, el acceso a servicios de educación, de salud, de saneamiento básico, siempre lo están buscando las mujeres, y sobre todo en familias donde solamente está la madre cabeza de familia. Entonces ese impuesto no solamente va a afectar más a los menos favorecidos, sino que va a afectar a las mujeres principalmente de ese sector económico y demográfico. Incluso, no sé si aquí está, a ver, lo que afecta y diferenciar demasiadamente a las mujeres, jefes de hogar monoparentales en grupos de bajos ingresos, y las hace especialmente usuarias de esos servicios sociales. Incluso, en algunos casos, el soborno a las mujeres, y esto se ve sobre todo en algunos países africanos, el soborno a las mujeres se convierte en acto sexual. Entonces ya no solamente afecta en el sentido de que deben destinar más dinero para el acceso a los servicios básicos, sino que deben pagar sobornos en forma de servicio sexual. Pues ahí la distorsión es aún peor y aberrante bajo todo punto de vista. Entonces, con eso yo creo que tenemos una muy buena idea
de que efectivamente la corrupción mata el alma y la envenena, como decíamos ayer. Es decir, los efectos, y eso que hasta ahora solamente estamos hablando de corrupción de baja escala, todavía no nos hemos metido con la grande. Pero incluso en esa corrupción que parece inofensiva, de los regalitos y de los pagos pequeños, incluso ahí pues ya vemos que los efectos económicos pues, son gravísimos, porque básicamente empobrecen a los más pobres, mientras que el rico pues disfruta de sus servicios. Entonces el efecto económico sobre las personas menos favorecidas es peor. Los efectos sociales pues, son terribles, generan unas distorsiones, ya lo hablábamos ayer en términos de la meritocracia, de cómo todo funciona al revés, no funciona ni una fila, es imposible hacer cualquier actividad social, etcétera, etcétera. Los efectos culturales también lo hablábamos ayer en términos de qué pasa cuando la trampa y la ilegalidad se convierten en una norma, en un patrón y en un patrón cultural. Entonces, en general hay muchísimos datos, y por eso les puse ahí las referencias, hay muchísimos datos, artículos científicos que demuestran cómo la corrupción afecta casi todas las variables de desarrollo de un país. ¿Okay? Eso para que nos quede claro y tengamos argumentos, sí, claro, por supuesto, para que nos quede claro y tengamos argumentos sólidos para siempre defender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo acá. ¿Okay? No es porque está de moda, no es porque es mala y ya, sino porque efectivamente perjudica de manera muy grave nuestra sociedad. Entonces, si queremos mejorar la calidad de vida de los más pobres, si queremos mejorar la calidad de vida de la clase media, si queremos mejorar los niveles de educación, si queremos mejorar el funcionamiento de la justicia, etcétera, etcétera, a la base de todo esto está lo que estamos haciendo. Es decir, si queremos ser activistas por mejorar nuestra sociedad, podemos concentrarnos en uno de esos temas, en ser activistas por la defensa de la educación pública, en ser activistas por defender la justicia, el funcionamiento de la justicia, o podemos ser activistas de anticorrupción y por esa vía pegarle a mejorar varios de estos problemas. ¿Listos? Entonces, eso con respecto, ayer yo les dije que, ahora, antes de cerrar entre comillas esa parte de corrupción, miremos, permítanme, eso, aquí, miremos la medición. Bueno, aquí lo tengo. Entonces, digamos, dos de los indicadores más usados, hay muchos indicadores, y a medida que la corrupción se vuelve un tema más importante en la agenda pública, no solamente de diseño de política pública, sino de activismo social, a medida que se vuelve más importante, entonces han aparecido más fundaciones, más iniciativas, más centros de investigación. Han aparecido muchos indicadores, cada vez aparecen más indicadores de integridad, de transparencia, de funcionamiento de la justicia, de anticorrupción específicamente. Pero entonces, como les decía, el índice de percepción de la corrupción pues, fue uno de los primeros en permitir una comparación global y por eso ha sido uno de los más utilizados. Entonces todos aquí tenemos que tener muy presente cuáles son esos indicadores, porque pues eso nos va a dar una base teórica y técnica para todas las discusiones que tengamos que enfrentar de aquí en adelante. Entonces aquí les presenté, ustedes pueden entrar a la página de Transparencia Internacional y ellos tienen ahí sus índices. Este es el último, es decir, el del año 2017, y en general pues uno mira 2017, 2016, toda la serie, y no hay variaciones muy significativas. Bueno, excepto Venezuela, que se distorsionó completamente, pero por lo general las regiones menos corruptas siguen siendo siempre menos corruptas y las más corruptas siguen igual.
Entonces, eso le da un panorama. En los colores se ven como a estilo del semáforo. Rojo, muy rojo, es que uno tiene que parar, hacer un alto y replantearse porque la situación está muy grave. Y los rojos menos fuertes, que se acercan al naranja, digamos en el naranja, ¿cuál es la idea del semáforo en naranja? Que uno puede seguir si no hay peligro o detenerse si ya está muy encima el semáforo. Entonces es lo mismo, son situaciones pues digamos manejables y obviamente ya las que están más claras pues son las menos graves. Y pues bueno, podríamos concentrarnos en todo eso que es súper interesante. Aquí tenemos a los países más graves. Tenemos a los que hemos estado referenciando desde ayer, todos esos de Europa del Norte, como con los mejores indicadores. De hecho, permítanme que uno aquí en la página puede ver. Sí, perfecto. Fijan, entonces, por ejemplo, Finlandia, para 2017 el indicador incluyó 180 países. ¿Listo? Y Finlandia es el tercero, de 180. Noruega también aparece en el tercero. Suecia, sexto. El primero, Nueva Zelanda. Australia 13. Y ahí tenemos efectivamente Nueva Zelanda. Entonces miremos lo que tenemos más cerca. ¿Cómo creen que está? ¿Lo saben o...? Entonces, Sí, está en el 37 con 96 puntos. Sí. Con 96, en el puesto 96. 96, ¿no? 96, Puesto 96, miremos, correcto. En el puesto 96, con 37 puntos. Si se fijan, pues en el medio, exactamente. Si se fijan, la región en general se caracteriza por rojo. Estamos empatados con Colombia. Ok. 37. Sí. Sí, con razón, siempre uno dice que pueblos hermanos. Y todos somos hermanos. Todos estamos igual de mal, todos estamos igual de corruptos en el índice. De la región, pues solamente Chile, Paraguay. Uruguay, puesto 23 y Chile 26. Obviamente, Venezuela. si ven, se alcanzan a ver 169 de 80. Venezuela. Rápidamente, con lo que hemos hablado, ¿ustedes qué dirían que por qué Venezuela tiene ese nivel? ¿Qué variable así rápida a ustedes les ocurre? ¿Saben qué sí? Cuando entró Maduro al poder hubo una cooptación del poder judicial por de Maduro, disolvió el poder judicial entró en el Congreso y también tomó poder del poder judicial, por decirlo así. Correcto. Y hizo una asamblea nacional de elecciones. Y cambia leyes. Sí, y se introdujo en el poder, en los tres poderes y asumió las tres banderas. Exactamente, no hay separación de poderes, entonces pues parece como una monarquía, básicamente. Es decir, no hay poderes y no hay una persona pues, que decide lo que es la ley, qué es legal, qué es ilegal, una inseguridad jurídica altísima, que nadie sabe si lo que hoy es legal, mañana va a pasar a ser ilegal y viceversa. Entonces pues no se puede hacer negocios, no se puede tener ningún tipo de actividad económica, las empresas obviamente no pueden funcionar por eso, porque las leyes están cambiando todo ahora. En la medida en que no hay separación de poderes, ¿qué pasa con la rendición de cuentas y la integridad? ¿Qué pasa con eso? No existe. ¿Quién le va a exigir cuentas a Maduro? Y si los jueces son de Maduro y si los de esta nueva asamblea que se inventó del bolsillo son de Maduro, pues ¿quién le va a exigir cuentas a quién?
Esa es precisamente la idea de tener tres poderes separados y por eso se habla de pesos y contrapesos. ¿Ok? Porque si esos pesos y contrapesos entre los tres niveles están desbalanceados, pues uno empieza a concentrar poder y terminamos en lo que se supone que no debe existir, que es una monarquía. ¿Correcto? Entonces, por eso los jueces pueden, las altas cortes limitan las decisiones ejecutivas del presidente. Un presidente tiene poder para tiene algún poder de decisión por vía de decreto, pero esos decretos siempre pueden ser declarados inconstitucionales por las grandes cortes. Lo mismo el legislativo tiene que tramitarse, es decir, lo que realmente quiere hacer si quiere que sea una ley, pues tiene que tramitarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber esos balances, pero si no hay esa división y todo se concentra en una persona, pues nadie va a controlar a esa persona. En realidad nadie va a controlar a nadie. Y la opacidad, entonces dice uno, como inverso a la rendición de cuentas y la transparencia, la opacidad se dispara. Y se dispara lo que veíamos ayer, la discrecionalidad. Los que tienen poder hacen lo que quieren, lo que se les pega la regalada gana. Y nadie los va a contradecir. En esos niveles, pues la corrupción se dispara, porque nadie puede rendir cuentas ni exigir cuentas de nada. César, ¿te ibas a preguntar? No, sí. Ya sabes. Ok, entonces ahí tenemos el índice de percepción de la corrupción. Hay otro indicador que es muy interesante y bastante útil y en realidad poco usado, pues a mi modo de ver, poco usado. Se tiende a concentrar la atención siempre en el indicador de percepción de la corrupción, y este es el indicador de gobernanza. Pero control, ¿tú me puedes prestar internet? El Banco Mundial calcula estos indicadores, ¿okay? Y esa batería de indicadores permítanme un segundo y conectamos de nuevo, ¿cierto? Y ese conjunto de indicadores se conoce como los indicadores de gobernanza. Todos estos de acá. Y volvamos eso para que se vea. Entonces, el primero, post y rendición de cuentas, vamos a ver. Estabilidad política, el segundo, efectividad del gobierno, calidad regulatoria, que se refiere a eso que veíamos sobre la seguridad jurídica, sobre que las regulaciones de las leyes no cambien, rule of law como imperio de la ley, como ejercicio, como medición del ejercicio y adopción de las leyes. Y hay uno muy interesante que es ese. Uy, mi mamá está viendo. Y hay uno muy interesante que es el de control de la corrupción. Permítanme porque se demora un poco en cargar el mapa. Vamos a ver. Eduardo, ¿te parece que a las 11 hacemos un pequeño pare? Sí, claro, a eso le estaba usando. Apuntando, que miremos vamos a ver si carga. Bueno, nos va a tocar dejarlo y mientras carga, porque el mapa se demora un poco en cargar. En general, este mapa, si bien cuando uno analiza el indicador, la batería de instrumentos para su construcción también incluye encuestas y, digamos, instrumentos de medición de percepción. Lo interesante es que se incluye también preguntas de victimización, tiene instrumentos de medición. Cada indicador tiene una batería pues, larguísima y entre cada país puede variar un poco
el tipo específico de instrumento que se aplica, ¿okay? El tipo de preguntas, si hay gremios, es decir, dependiendo de la población, si hay gremios o si hay un sector de justicia que se pueda consultar, va a cambiar un poco, pero lo interesante es que incluye preguntas de victimización. Es decir, no solamente se pregunta si nos sentimos más o menos, que hay más o menos corrupción, sino que preguntan específicamente si tú has sido víctima de un caso de corrupción, es decir, si te han pedido dinero por algún servicio o si has dado dinero. ¿Okay? Entonces, en esa medida, aquí cargo. Eduardo, un tema, justo en el Congreso, hablando con José Ugalde, bueno, como ha sido chairman, o sea, parte del directorio de transparencia, preguntaba, porque transparencia mide el índice de reducción de la corrupción en encuestas, pero las encuestas son aplicadas, y eso era parte también de la problemática, aplicadas a expertos, a políticos, a personas de por decirlo así, de las altas, no sé si élites, o que conocen más del tema de corrupción, pero no a la sociedad en sí. O sea, y como ese sesgo existía, no era tan creíble que pudiera existir, digamos, o sea, la gente de a pie, de todos, ¿qué pensaban sobre la corrupción? Y ese era uno, pero también como no mide la corrupción en sí, solamente mide la percepción de la corrupción, no sabemos cuánta corrupción de por sí existe, ¿no? Entonces, y yo le preguntaba, ¿habrá algún momento, algún día que digamos realmente la corrupción como tal? Correcto. Pues lo que les decía ahora, actualmente hay muchos indicadores de corrupción, integridad global, también calcula indicadores de corrupción, y hay algunos que miran, por ejemplo, la cantidad, uno puede ver las proporciones estadísticas de cohecho. Ya prácticamente casi todos los países incluyen en su legislación el delito tipificado de cohecho, entonces uno puede ver proporcionalmente en qué país se comete más cohecho, lo cual a su vez tiene otras complicaciones, no solo por el subregistro, sino pues porque eso depende de la calidad del funcionamiento de la justicia. ¿Sí me entiendes? En un país muy impune, donde en general no se aplica justicia, pues la cantidad de cohechos no va a reflejar absolutamente nada. En realidad lo que uno tiene que hacer es triangular fuentes y triangular estadísticas. No hay un solo indicador que le vaya a dar a uno la verdad verdadera, real y última del fenómeno, sino que pues, le toca a uno triangular los indicadores de percepción, los indicadores de victimización, las estadísticas de delitos, de incumbencia de delitos. Ya entonces uno lo puede complementar con fuentes primarias, con encuestas, por ejemplo, aplicar uno directamente encuestas y levantar los datos locales. Entonces le toca a uno básicamente para todos los fenómenos. Nosotros, por ejemplo, pues, en Vortex trabajamos con redes, y las redes, la elaboración de redes conduce a otros indicadores acerca de la estructura, no a indicadores de optimización ni de percepción, sino que ahí nos salimos completamente de la metodología cuantitativa y cualitativa tradicional. Pero a nuestro modo de ver, eso le da a uno unas luces muy importantes que esos otros indicadores tradicionales no le dan, pero siempre toca complementar. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, recuerdo si el mapa pues funciona con la misma convención de colores. ¿Okay? Rojo pues es que toca parar, es muy grave, con el mismo semáforo. Naranja y verde. Entonces si se fijan, pues la región coincide obviamente bastante, los países nórdicos. Aquí también tenemos a los que presentaban los peores índices de percepción de corrupción. Aquí en América Latina, pues los que están mal, pero no tan mal como veíamos ahora, excepto pues, Venezuela, obviamente. Y miremos entonces, por ejemplo, Colombia, año 2017, está en este percentil,
entre el 25 y el 50%. Perú pues también obviamente está en ese mismo rango. Entonces estos dos índices, como les decía, hay muchos índices, pero estos dos índices van a ser muy importantes para que nos podamos defender técnica y teóricamente, ¿okay? En casi todas las discusiones. Entonces yo creo que quedémonos con tomemos el break y venimos y rematamos con metodología. Quiero enseñarles cómo se hacen esas megaestructuras, esos análisis de estructuras gigantescas de corrupción. Y con esas estructuras vamos a entender el concepto de macrocorrupción. ¿Okay? Entonces son las 11, ¿les parece? Sí, son las 11, unas 10:55, volvemos a las 11:15. ¿Les parece?